Las opiniones y contenido emitidos en este programa son responsabilidad de sus autores. Canal Antigua S.A. es completamente ajeno a este programa. Saludos y bienvenidos a otra edición de su programa Menos es Más. El día de hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña el diputado José Chik, un diputado que ha sido polémico, pero que ha trabajado muy fuerte y pues hemos visto esos resultados de su trabajo. Bienvenido, diputado, y muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por poder dirigirme a la población guatemalteca e informar del trabajo que hemos venido realizando en fiscalización, intermediación y legislación. Gracias, diputado. Pues una de las cosas que queríamos hablar acerca de precisamente el hecho de que usted está acá es que Guatemala necesita dialogar. Guatemala necesita ese diálogo y necesitamos empezar a aprender de que la diferencia de ideas o la diferencia de ideologías, la diferencia de pensamiento, eso no quiere decir que nosotros no nos podamos sentar. Usted y yo pensamos diferente, tenemos ideologías diferentes, contrapuestas en algunas oportunidades. Eso no significa que hay una enemistad, simple y sencillamente significa que pensamos acerca de la administración pública y la vemos desde un punto de vista diferente. Usted tiene su forma de pensar de cómo se debería de administrar el gobierno y las instituciones que funcionan en él, y yo tengo también la mía muy particular. Sin embargo, hay algo que nos une, y eso es que todos queremos el bienestar de Guatemala, queremos que esto camine, queremos que esto funcione, y pues en ese preciso, digamos, en ese orden de ideas, ¿cómo ha visto usted esa unión o separación de esas diferentes ideas, ideologías que se presentan en el Congreso de la República? Bueno, decir que el Congreso de la República tiene 17 bancadas, incluyendo a la oficialista. Creo que el tema es cabalmente tratar de buscar puntos de encuentro relacionados con algunos temas muy concretos. Eso llevó al Congreso de la República a tener por lo menos una producción de 36 decretos en el primer año, que superó en un año lo que hizo toda una legislatura, la legislatura pasada, pero creo que fue a partir de tener puntos de encuentro en temas muy concretos. Por ejemplo, la ley del cáncer, la ley de trasplantes de órganos, la ley de deschatarrización, que aunque uno crea que todos esos viernes que ya no sirven en hospitales y centros de salud no afectan al funcionamiento de los servicios, afectan en demasiado. Y es caro. Y aparte que, digamos, tener todo eso ahí tirado conlleva el alquiler, el pago de bodegas y eso, entonces creo que eso es como un punto. Que algunos dirán, eso no, ¿en qué le beneficia a la población guatemalteca? Que le ayuden mucho. Pero es como buscar estos puntos de encuentro, licenciado. Mire, el tema es de que hemos tenido una historia bastante dura y en algunos momentos crueles, cabalmente por no llegar a esos puntos de consensos, a esos puntos de diálogo. Creo que los extremos nos han llevado a tener una sociedad polarizada y confrontada. El no sabernos escuchar, lo que usted decía es muy cierto, digamos, usted puede tener una posición ideológica de pensamiento y de visión del país muy distinta a la nuestra. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que pelear. Puede ser que su visión y la mía en algún momento y en algunos temas tengan un punto de encuentro y sobre esa base habría que ir construyendo. Pero fíjese que hay algo que no pasa en Guatemala y que en otros países sí se da, porque digamos la práctica de ese diálogo, esa palabrita está muy malgastada en nuestro país. O sea, dialogar no es sentarse a platicar. Esas son dos cosas completamente diferentes. Pero en otros países se puede debatir. Sí. Y cuando lo primero que usted tiene que aprender cuando debate es que debatimos ideas y nosotros vamos a buscar esa diferencia en las ideas y vamos a atacar tal vez esas ideas. Sin embargo, no atacamos personas y eso es lo que ha pasado mucho en nuestro país. Aquí lo que hace falta es poder construir, digamos, propuestas que vayan en beneficio de la población guatemalteca. Es sobre la base de la construcción es que hay que dialogar. El tema de sentarse a platicar en el país ha desgastado a las instituciones, ha desgastado a los personajes. Creo que también muchas de las cosas se llevaban al plano personal. Usted puede tener, digamos, una posición,
pero eso no lo hace que yo lo tenga que atacar inclusive verbalmente o hacia la persona o hacia su familia. Creo que aquí es finalmente de discutir y debatir en función de las ideas y las propuestas. ¿Qué es lo que Guatemala necesita y lo que los ciudadanos esperan de esos representantes? Si usted propone cosas que no van de acorde a las necesidades de la población guatemalteca, yo tendría que desvanecer eso a partir de argumentos técnicos sólidos y decirle, mire, esto no va en función de la población por A, B, C y D cosas. No le tendría que decir, mire, pues usted es corrupto, usted es ladrón y de último discutamos su idea. Eso no es finalmente lo que el país necesita, pero lamentablemente sobre esa base se han ido. Entonces yo soy creyente de que, por ejemplo, en el Congreso de la República tenemos la instancia de jefes de bloque, ahí hay de todo. Pero creo que para eso está el tema, por ejemplo, de las agendas legislativas. Ahí se ha tratado de reflejar por lo menos la visión de la mayoría de bancadas o todas las bancadas, y eso es, creo yo, lo que hace en algún momento falta en el país: debatir, discutir, pero sobre todo construir propuestas. Ahorita usted mencionó agenda legislativa. Usted, digamos, ahorita, recientemente aquí en Canal Antigua tuvimos al presidente del Congreso de la República y se hizo mención acerca de esa cantidad de decretos que se han aprobado, muchos, decía él, engavetados, ¿verdad?, que se tuvieron que desempolvar, no fueron nuevos, no era porque... Pero sí se logró porque estos estaban engavetados y no había pasado nada con ellos, ahora se logró aprobarlos. ¿Usted ha visto una agenda legislativa por parte de la bancada oficial o por parte del mismo Ejecutivo que diga, miren, estas son las leyes que nosotros necesitamos que ustedes aprueben para poder gobernar? No. Mire, creo que no hay una agenda legislativa del año anterior. Lo que hubieron fueron decretos aprobados en función de algunos temas que traían algunas bancadas y que iban de beneficio para algunos sectores en particular. Digamos, el tema de los ganaderos fue aprobado, ahí había un interés de algunas bancadas que lo impulsaron. Nosotros estuvimos más de cerca, por ejemplo, con la ley de competencia en algún momento, con temas de jubilados, el tema de la deschatarrización, por ejemplo, que eso ya tenía un interés genuino de otras bancadas. Creo que agenda legislativa no hay. El tema... Pero también se aprobaron leyes específicas para beneficiar específicamente a un partido. Totalmente. Sí, eso lo voy a abordar ahorita. Pero mire, el tema es de que agenda de parte del Ejecutivo no hubo, digamos, en este sentido, y eso lo puede evidenciar usted con el tema de la cantidad de iniciativas de ley que provinieron del organismo ejecutivo. Provinieron básicamente 3. La de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, que está ahí, el tema de la ampliación presupuestaria, que esa sí pasó, pero que ahora hay un problema con el tema de los consejos de desarrollo, que hay una serie de cuestionamientos en función de esto, el tema del programa de fertilizante, que fue un desastre, y el tema de la ley de cáncer, que no fue financiada y no terminaron ejecutando esos recursos, entre otros muchos más. Y el otro fue el presupuesto nacional, que ahora tienen un problema técnico bastante serio con lo que cargaron al SICOIN. Perfecto. Estamos con el diputado José Chik y regresamos en unos instantes. Muchas gracias. Estamos de regreso con el diputado José Chik de la bancada Voz, hablando acerca de su trabajo en el organismo legislativo. Diputado, usted habló pues ya de varias de los decretos aprobados. Hablamos de que pues no existe un rumbo, digamos, marcado desde el Ejecutivo o de la misma bancada oficialista, digamos, que diga este es el rumbo que nosotros queremos llevar. Una de las características del partido que usted representa y de los integrantes que pues llegaron al Congreso de la República es que ustedes se han caracterizado por esa fiscalización en diferentes instituciones del Estado, pero también pues es interesante que pues una de las instituciones que también hay que fiscalizar y hay que fiscalizar el trabajo de cómo se está llevando a cabo es el Congreso mismo. ¿Qué me puede contar usted acerca de los desafíos que usted encontró para la fiscalización y cómo fue que se llevó a cabo eso? ¿Qué fueron esas grandes hallazgos que pudo usted ver en el año 2024
de estas instituciones que están al servicio del pueblo? Bueno, mire, primero creo que ya el actual gobierno ya tuvo un año que era básicamente, el primer año era, para ellos creo que fue el tema del diagnóstico de cómo estaban las instituciones. Estoy aprendiendo mucho, dijo el señor presidente. Usted, digamos, hace el diagnóstico a la par de que va resolviendo problemas. Mire, creo que nos enfrentamos a un contexto donde varios de los funcionarios tenían 100 excusas, pero 0 propuestas, digamos, en este sentido. Tuvimos instituciones que no le quisieron entrar realmente a poder recuperar la institucionalidad, sobre todo en el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Economía, entre otros que dejaron descuidada, digamos, la institucionalidad. Yo creo que había un interés real de poderse defender de los ataques que habían tenido, pero creo que eso debieron haber incluso designado un equipo que se dedicara a eso. Y por el otro lado debieron haberse enfocado viceministros, ministros a la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria, ellos hablan de un 90 y algo %, pero todo fue en función de funcionamiento, valga la redundancia. Pago de salarios, aguinaldos, alquileres, combustible, etcétera, etcétera. Pago de deudas a empresas. Pago de empresas, póngale que nosotros ahorita vimos el primer informe de gobierno. En realidad el Ministerio de Comunicaciones ejecutó alrededor de 4,000 millones de quetzales. Pero en el primer informe de gobierno hablan de 773 kilómetros de carretera atendidos con una ejecución de 597 millones de quetzales. Entonces, ¿qué se hizo el resto del dinero? ¿Hacia dónde fue enfocado? Entonces creo que incluso el tema de quién hizo el plan de gobierno, el informe de gobierno, digo plan de gobierno porque me quedé con eso, porque el 14 escuchamos más un plan de gobierno que un informe de gobierno. Había más promesas acerca de lo que va a pasar en el 2025, de qué fue lo que hicieron en el 2024. Yo creo que estuvimos ante 2 candidatos presidenciales, el presidente actual y el presidente del Congreso, que tuvieron un tema de promesas, de propuestas que iban, digamos, encaminadas a futuro. Pero el presidente del Congreso se vuelve a reelegir. Pero ahí creo que hay un tema de que habrá que él deberá explicar cuáles fueron las condicionantes para que él se reeligiera. Pero en este sentido, que el tema de la fiscalización lo que ha conllevado es realmente entrar a que se resuelvan los problemas, muchos de ellos acumulados, también tenemos que decirlo de esa forma, pero que deben ser atendidos. Entonces yo creo que aquí el presidente, no necesariamente él, pero todos sus ministros, sus 14 ministros y varios de sus viceministros, se dedicaron más como a tratar de pagar deuda, de ver otros temas, y se dedicaron menos a la ejecución presupuestaria. Pero ¿cómo ve usted, por ejemplo, el hecho de que, digamos, hay el Ministerio de Comunicaciones? ¿Cuántos ministros ha tenido ya? Sí. El Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente. Han habido muchos cambios en un primer año de gobierno. Es así como que, bueno, ponemos a para ver si me funciona o no me funciona. Y hay mucho profesional muy bueno que han trabajado en organismos internacionales, pero que parecieran no funcionar dentro de la administración pública. Por un lado, hay críticas de que no se ha despedido a toda la gente de los gobiernos anteriores. Hay críticas de que se despide mucho por otro lado, y hay críticas de que los que llegaron han llegado pero no han funcionado, y entonces al final estas instituciones, la institucionalidad del Estado, cada una de las instituciones, ministerios, secretarías, direcciones, o sea, todas estas instituciones están creadas en función de algo, de una necesidad específica de la población. Si no funciona la institución, la población no recibe ese beneficio. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione? Mire, yo creo que lo que ha hecho falta es que realmente se sienten a planificar, que eso deben haberlo hecho, digamos, de hace rato. Le pongo como un ejemplo muy claro de muchas de las debilidades que tienen, incluso en el marco este. Usted no puede subir un acuerdo de salario mínimo con un error garrafal. Después que usted subió ese acuerdo, deroga ese acuerdo y vuelve a publicar otro. Ahí incluso pusieron en riesgo el tema del incremento salarial. ¿Y quiénes son los responsables? El secretario general y la ministra de Trabajo. Pero, diputado, ese tipo de errores no es la primera vez que pero ocurre. Entonces usted puede discutir, ¿es capacidad? ¿Es inexperiencia? ¿O es que realmente están jugando a la prueba y error? Este tipo de situaciones son las que no deben pasar.
Pero creo que ojalá estos 13 ministros confirmados, porque hubo 13 ministros los confirmados, ya después de su año de aprendizaje y su año sabático, hoy sí puedan entender y ya tengan un plan diseñado en función de esto que es la administración pública. Pero lo que usted decía, si un ministro, si una viceministra no funciona, el que lo termina pagando es el ciudadano o la ciudadana que está esperando que lleguen los beneficios en este sentido. Las carreteras no fueron atendidas, muchos hospitales aún se encuentran en crisis, puestos y centros de salud aún están desabastecidos a pesar de que ya está un OPS. Entonces creo que todo este tipo de situaciones son las que realmente deben de entrársele a resolver en este segundo año de gobierno. Fíjese que yo creo que ninguno de nosotros, ningún guatemalteco está deseando que este gobierno falle. Al contrario, estamos deseando que trabaje, que funcione. ¿Por qué? Porque si el gobierno funciona, los guatemaltecos vamos a estar mejor. Totalmente. Ahorita en este momento tenemos la cuestión del kilómetro 44, que pues en algún momento nos prometieron que iba a estar listo en 80 días, después que 90 días, después que en marzo, después que... Han ido, pero al final el que es damnificado es el que va en esa carretera. Así es. Tenemos colas en el mar porque los puertos no están funcionando. Hay un sinfín de situaciones que pues el beneficio es directamente para el guatemalteco. Pero vamos a ir a un pequeño corte, diputado, muchas gracias y estamos con ustedes de regreso en unos instantes. Estamos de regreso con el diputado José Chik, hablando acerca de la fiscalización y del trabajo que ha hecho en el Congreso de la República. Diputado, cuéntenos, ya hablamos un poquito acerca de lo que pasó en el 2024. ¿Qué esperamos de la bancada Voz y qué esperamos del diputado José Chik para el 2025? Bueno, vamos a continuar fiscalizando en función de ser estas propuestas que logren mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca, enfocados en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El MAGA no puede seguir solo dando alimentos, debe enfocarse en la producción alimentaria en este país. Las cadenas productivas. Y cadenas productivas, el tema hay un tema que han mal entendido, el tema de la agricultura familiar campesina, pero esto es finalmente producción de alimentos y generación de ingresos familiares, digamos, y que para eso hay una política. Y recuérdense que hay un vínculo ahí, sí, con también la alimentación escolar. Así es. Recuerdo yo que la intención era que el productor guatemalteco produjera en esos espacios para que los niños pudieran comer alimentos sanos y cercanos también para dinamizar esa economía local. Entonces estamos en esta línea del MAGA, estamos con el tema del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Yo soy fiel creyente que el sistema de salud pública debe ser de calidad para el acceso de cualquier ciudadano y ciudadana guatemalteca que pueda tener un servicio de salud eficiente que le sirva y con eso garantizar derecho esencial de la vida. El tema de educación, creo que el tema de educación hay que verlo desde un punto de vista de inversión y con eso básicamente hay que entrar a la parte de reforma educativa, a discutir cuáles son aquellos planes y programas educativos que deben ir enfocados a tecnificar a los ciudadanos. Y la calidad. Seguimos reprobando en matemática e idioma, algo muy básico en este caso. Diputado, pero también hay algunos incumplimientos de ley, sí, que por ejemplo, precisamente en alimentación escolar, las escuelas, digamos, ahorita que se está haciendo pues mucha bulla acerca del remozamiento de escuelas, las escuelas deberían de tener sus cocinas, porque sí, la ley obliga a que los alimentos sean cocinados en la escuela. Así es. Entonces, si el mismo ministerio no está proporcionando las cocinas a lo interno de las escuelas para cumplir con la ley, ellos mismos están violentando esa ley. Totalmente de acuerdo. Y bueno, el Ministerio de Comunicaciones, por todo el tema de accesos y vías, un país que quiera crecer económicamente tiene que tener una infraestructura vial de primera clase, digamos, en este sentido, porque si no
Yo sí quiero reconocer el trabajo que ha hecho el director del INGUATS con el tema de la atracción turística y todo lo que ha generado Harris Whitbeck, pero creo que hace falta que lo complemente el Ministerio de Comunicaciones teniendo carreteras buenas. Usted ahorita va a Sololá, por ejemplo, y toda la ruta del turismo que es toda la cuenca del lago Atitlán encuentra las carreteras bastante dañadas y eso también es parte del turismo, esa estrategia turística. Una de las cosas que sentí yo que fueron muy lamentables fue ese pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde llamaba a sus ciudadanos a reconsiderar si venían o no a Guatemala por cuestiones de seguridad. Y yo creo que especialmente con Harris Whitbeck, que está haciendo un excelente trabajo para atraer a más turistas a Guatemala, fue muy lamentable ver esa situación. Que pues no está en manos de Harris Whitbeck venir y también arreglar la seguridad y también arreglar los caminos y también, pero yo creo que tal como usted lo dice y lo dijo el mismo Harris Whitbeck aquí en Canal Antigua, que él tiene la facilidad de que el mismo presidente lo ha invitado a tener las reuniones en gabinete y él puede pues estar ahí con el gabinete y hablar con los ministros de las necesidades del turismo guatemalteco para lograr. Nosotros tenemos cosas increíbles en Guatemala y también fomentar un poquito el turismo interno porque hay lugares que los mismos guatemaltecos no conocemos. Sí. Entonces esto, digamos, tratar de ir enfocados en algunos temas que son estratégicos para el país, que podemos contribuir mucho, digamos, a generar propuestas y en el marco de legislación también estamos ya trabajando. Ya en estos días tenemos la segunda mesa, por ejemplo, para discutir la ley de comisiones de postulación, una propuesta que debe ser de país, sin ningún tema ideológico, político, sino que es una propuesta de país para poder elegir a los funcionarios que se eligen vía comisiones de postulación y que la misma Constitución manda. Una ley de aguas que es necesario para el país, también sin puntos ideológicos, sino que con una cuestión armonizada que favorezca a los usuarios pequeños y también seguramente tiene que generar alguna base, en este caso de certeza jurídica, para aquellos empresarios que hacen uso también de este recurso. También que estamos entrándole, algunos me han dicho no le interesa eso, pero creo que es importante para combatir el tema de inseguridad, el tema de la ley del sistema penitenciario, es un tema ya desactualizada, es una ley que ya no es funcional y lamentablemente eso es lo que ha permitido que los grupos criminales se adueñan incluso de las mismas cárceles. Entonces, este tipo de temas son los que queremos centrarle a temas más estructurales, a temas que son de necesidad de la población guatemalteca y a partir de ahí poder hacer esas propuestas en legislación y seguir acompañando a varios sectores que he venido acompañando, maestros, salubristas, jubilados, campesinos, campesinas, productores, productoras, todo esto del tema de la intermediación. Y esperamos que este año pues el gobierno pues esté abierto a también discutir propuestas. Algo que ha afectado muchas veces es que el gobierno se cierra a que solo tiene 23 diputados y con solo esos 23 diputados tiene que hablar o tiene que coordinar. Cuando el Congreso de la República son 160 diputados, él es representante de la unidad nacional y de esa forma se debe de construir país. Si no, al final de cuentas vamos a seguir manteniendo y únicamente se van a profundizar los problemas que la población guatemalteca ha venido sufriendo históricamente. Diputado, hay un tema, usted tocó un tema muy interesante que me ha causado mucho ruido y mucha duda, el tema de la intermediación. Ese tema, fíjese que pues dentro, respetando la ley y con la Constitución política en la mano, no es uno de los temas, una función de un diputado. Sin embargo, ya llevamos varios años escuchando a varios diputados, no solamente usted, acerca de esa intermediación. Y por un lado me decían, mira, pero es que lo que pasa es que estás en un área gris en donde fácilmente podrías caer en un tema de estar abogando por alguna situación específica y entonces ya no estar estar fuera de las funciones de diputado y otro, pues crear posibilidades de corrupción. Sí. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, yo creo que va dependiendo del diputado o diputada que lo implemente.
Esto yo lo he enfocado desde el punto que usted decía, el tema del diálogo. Muchas instituciones han estado cerradas históricamente para la gente. Hay problemas que se pudieran haber resuelto desde hace años. El tema es que no ha habido, uno, voluntad política. Dos, hay funcionarios que han evadido su responsabilidad y no han querido sentarse con las instituciones, y hay temas que, digamos, los funcionarios mismos del Ejecutivo dicen, mire, diputado, yo quiero resolver, solo que necesito tiempo. Y a veces la gente, como no tiene la claridad de cómo son los procesos, no tiene la claridad de cuáles son aquellos pasos que deben de agotarse para cumplir sus objetivos, entonces muchas veces es donde vienen los choques, la confrontación. Entonces, en este sentido, totalmente de acuerdo. También el tema de la intermediación en algunos casos se ha mal utilizado, pero igual han mal utilizado la fiscalización. Es que está reconocida, porque usted dice, mire, usted ve a diputados yendo a decir, mire, estamos fiscalizando la entrega de abono o alimentos, pero los mira con el micrófono diciendo, mire, por mí fue que trajeron eso. Entonces, eso también. La intermediación podría verse incluso como tráfico de influencias, ¿verdad? Porque, digamos, mire, yo estoy intermediando por mi amigo para que reciba su chance. Mira, hay un montón de situaciones, pero yo de verdad considero que hay que ayudar a las instituciones, no digamos gobierno, hay que ayudar a las instituciones a que cumplan con su función y pues también desde el enfoque de los diputados que empiecen a cumplir con esa función de intermediación. Sí, mire, yo con el tema de la intermediación, sí, todo esto es colectivo. Usted a mí no va a ver intervenido por una persona. Siempre he dicho, mire, de 20, 25, 30 para arriba, se oye mal, pero así debe ser. Porque entonces ahí usted demuestra que no es un interés particular ni para favorecer a alguien en específico. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, diputado. Lastimosamente el tiempo en televisión es bastante corto. Le agradecemos muchísimo el que haya aceptado esta invitación a platicar aquí con nosotros y hablar con usted, a quien le interesa saber acerca de la función de los funcionarios que usted escogió. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Menos es Más. Las opiniones y contenido emitidos en este programa son responsabilidad de sus autores. Canal Antigua S.A. es completamente ajeno a este programa.